Señoras y señores representantes, hemos convocado a esta sesión para recibir al canciller de la Hermana República de Guatemala. En estos momentos se vienen acercando, por lo que les ruego unos segundos mientras ellos se acercan. Señoras y señores representantes, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada para recibir a Su Excelencia Embajador Luis Fernando Carrera Castro, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. En mi carácter de presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y representante permanente de Nicaragua, me complace saludar y ofrecer una cálida bienvenida a esta Casa de las Américas al hermano centroamericano representante del pueblo guatemalteco, con el que tenemos históricos lazos de amistad y solidaridad. Señor Ministro, sea usted y su comitiva que lo acompaña muy bienvenidos a esta sesión del Consejo Permanente. Ofreceré ahora el uso de la palabra al secretario general, señor José Miguel Insulza. Tiene usted la palabra, señor secretario general. Muchas gracias, presidente. Quiero extender una muy calurosa bienvenida a la Casa de las Américas al señor ministro de Relaciones de Guatemala, señor Luis Fernando Carrera Castro, y agradecerle su presencia acá muy poco después de haber asumido el cargo, poco más de un mes. Agradecimos muy en su momento también al presidente Pérez Molina, que recién asumida la primera jefatura de la Nación, no dudó un instante en ofrecer a su país como sede de la próxima Asamblea General. Es un honor para nosotros contar con Guatemala como anfitrión de nuestra última Asamblea, por lo cual Guatemala será el país que ha sido anfitrión del mayor número de Asambleas Generales de la OEA fuera de la sede. En 3 ocasiones, en 1986, en 1999, que dicho sea de paso fue la última a la cual asistí yo como ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y ahora en junio del próximo año. Ahora este 43º periodo ordinario de la Asamblea General se realiza en un momento muy trascendental en las labores de nuestra organización y en el seguimiento de los mandatos conferidos a ella. Se realiza en momentos en que los Estados miembros de la OEA están abocados a un genuino esfuerzo para el fortalecimiento de nuestro sistema de derechos humanos. Y vamos a tener antes de la Asamblea de junio, el próximo 22 de marzo, una reunión extraordinaria en la Asamblea para esto, que ciertamente será también corroborado seguramente en Antigua. Hemos recibido también un mandato
de los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas durante la sexta cumbre realizada en abril del 2012, de analizar los resultados de la actual política de drogas en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y ser más efectivos. Ese es el texto de la declaración del presidente Juan Manuel Santos en la clausura de la cumbre. Nosotros esperamos entregar este informe, tenerlo concluido el 30 de marzo, como lo he señalado, y entregarlo durante el mes de abril, según lo que acordemos con los presidentes que estén en este asunto. También esto está a plena disposición de la Asamblea General para su discusión. Y finalmente estamos también abocados a un proceso, esperamos, de ajustar las prioridades de la organización en un periodo de tiempo en que el dictamen repetido de nuestra Junta de Auditores es que tenemos un número excesivo de mandatos para la cantidad de recursos que tenemos y por lo tanto, a menos que haya una disposición a ajustarlos, a aumentar los recursos con que contamos, tenemos que hacer un ajuste de nuestros mandatos, cosa que debería ser difícil, pero que al mismo tiempo permitirá a nuestra organización concentrarse mucho mejor en los temas que los pueblos de las Américas esperan de ella. Por lo tanto, nosotros esperamos que la Asamblea realizada no me atrevo a decir pero sí uno de los más hermosos lugares de América, al menos el que mayor impacto me ha provocado a mí al conocerlo en este continente, y lo conocí cuando era todavía un lugar agreste, allá por el año 1968, si no me equivoco, en la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Para nosotros será realmente un instante muy, muy importante y le agradecemos mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo por organizar la Asamblea en Guatemala y por organizarlo también en Antigua. Muchas gracias. Agradecemos al señor secretario general por sus palabras. Señoras y señores representantes y observadores, señor secretario general adjunto Albert Randín, distinguida delegación de Guatemala. Nuestro ilustre visitante, el ministro Luis Fernando Carrera Castro, es economista especializado en política fiscal y analista político. Se licenció en Economía en la Universidad Nacional de Costa Rica y obtuvo una maestría en Economía y Política del Desarrollo en la Universidad de Cambridge en 1992. Durante su ejercicio profesional, el ministro Carrera Castro ha colaborado en investigaciones y procesos que han incidido en políticas públicas tendientes al fortalecimiento de las capacidades del Estado y de la sociedad para el impulso del desarrollo humano. Nos complace compartir desde ahora con el representante del pueblo de la tierra de abundantes florestas, que será anfitrión en junio próximo del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, en la que representantes de los países de este hemisferio nos reuniremos en la antigua Guatemala, la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, para considerar importantes temas que preocupan y afectan a nuestros ciudadanos. La Antigua ha sido siempre una bella metrópoli que desde noviembre de 1979 forma parte de la lista de ciudades que integran el patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO. Estoy seguro que en esta pintoresca ciudad y acogidos con la calidez del pueblo guatemalteco, podremos avanzar en deliberaciones provechosas sobre los temas apremiantes en la agenda hemisférica y centroamericana, fortaleciendo nuestras relaciones y el interés común por un futuro mejor. Señor ministro, sea usted bienvenido a esta sesión. Me complace ofrecerle el uso de la palabra para su presentación. Tiene usted la palabra, señor ministro Carrera. Muchísimas gracias. Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Denis Moncada, representante de la hermana República de Nicaragua,
señor secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señor secretario general adjunto, Albert Ramdin, aquí también presente, señores representantes permanentes ante la OEA, señores observadores permanentes y personal de la OEA que nos acompaña en esta mañana. Quiero empezar por agradecer profundamente a los Estados miembros de la OEA y a la Secretaría General por haber elegido por unanimidad Guatemala como la sede del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el cual, como ya has escuchado, pues lo llevaremos a cabo en la bella antigua Guatemala del 4 al 6 de junio próximo. Ahora que decía el embajador Moncada que íbamos a hacer una actividad en el país de los bosques, no sé cuántos de ustedes conocen la historia, pero una de las posibles etimologías de la palabra Guatemala es una palabra en náhuatl que se llama Cuactemalán. Y Cuactemalán quiere decir la tierra de los bosques, el lugar donde hay bosques, ¿no? Y hay una hipótesis de un amigo mío, antropólogo y arqueólogo, que dice que cuando llegaron los españoles a tierras guatemaltecas, preguntaron a las personas locales cómo se llamaba el lugar, y que ellos piensan que el primer grupo con el cual se toparon fueron los mayas quichés, y que los quichés contestaron la forma en que ellos llamaban a su tierra, que curiosamente es quiché, y quiché en quiché quiere decir tierra de bosques también, ¿sí? Y que entonces los indígenas tlaxcaltecas que acompañaban a los españoles viniendo del Valle de México les tradujeron al náhuatl y dijeron Cuactemalán, Guatemala. Así que la tierra de los bosques es una tierra bella, sin duda alguna, es una tierra hermosa, de la cual estamos orgullosos, sin duda los guatemaltecos, pero del cual podemos sentirnos orgullosos todos los americanos, los habitantes del hemisferio occidental, porque es una tierra hermana abierta para todos los que quieran siempre visitarnos. Antigua es un lugar mágico también, y comparto una segunda anécdota sobre esto. En el año 99 mi esposa y yo decidimos hacer un experimento. Dada la proximidad de la antigua Guatemala a la ciudad de Guatemala, ir todos los sábados a Antigua durante un año, convertirlo en nuestro paseo del sábado durante un año completo y ver qué encontrábamos nuevo cada sábado. Y debemos de haber ido, tal vez no todos los sábados, pero muchísimos sábados, más de 40 por lo menos, y todos los fines de semana encontramos algo nuevo. Así que quedamos con la conclusión de que uno nunca termina de conocer a la antigua, a pesar de lo aparentemente pequeña que es. Siempre encuentra un nuevo detalle, un nuevo rincón, algo diferente que no pudo darse cuenta anteriormente. Y esa magia de la antigua creo que es la que cautiva a muchos de los visitantes que llegan a esa hermosa ciudad nuestra en Guatemala. Motivo principal de mi presencia el día de hoy acá en el Consejo Permanente es conversar sobre el tema principal que quisiéramos sugerir fuera el tema principal de la 43ª Asamblea de la OEA. Hemos empezado a conversar con varios países amigos, pero sobre todo también con la Secretaría General, y hemos llegado a la conclusión que un tema importante y en consonancia con las discusiones que se dieron en el marco de la Cumbre de las Américas del año pasado en Cartagena era desarrollar una conversación, un conversatorio en la Asamblea cuyo tema central sea estrategias alternativas para el combate a las drogas. ¿Okay? Esto fue un tema que estuvo presente en la agenda de Cartagena con mucha claridad en varios discursos, y como todos ustedes conocen, en la sesión privada cerrada de los jefes de Estado fue el tema central de la discusión, por sugerencia del presidente Santos de Colombia, dicho sea de paso, que fue el líder en esa sesión en levantar el tema como un tema central. Es un tema que también el presidente Otto Pérez de Guatemala ha estado muy inquieto desde el inicio de su gobierno en plantearle a la comunidad internacional. Y la idea es que, si bien todos estamos muy de acuerdo en que el flagelo de las drogas es un elemento muy negativo de la sociedad contemporánea y del mundo contemporáneo, sin embargo no siempre hemos logrado tener los resultados que esperábamos con lo que hemos hecho. Y que es importante y es trascendente que a
casi más de 50 años de haber firmado la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas en el año 61, el mundo se aboque a la tarea de hacer una reflexión y una evaluación de lo que hemos venido haciendo y de cómo podemos hacer para que los resultados que buscamos sean más efectivos. Que si logramos y si queremos reducir el consumo, efectivamente logremos eso, y que si queremos disminuir el vínculo entre criminalidad organizada y tráfico de drogas, esto también sea algo posible. El presidente Otto Pérez planteó esta discusión en función de su experiencia personal como una persona que ha trabajado durante toda una vida en temas de seguridad y que como jefe de la seguridad del del Ejército de Guatemala en el año 1992, el presidente junto con otras, una coordinación de varios operativos, lograron la captura de una persona que volvió a salir en la prensa la semana pasada por otros motivos, y lograron la captura del famoso narcotraficante denominado el Chapo Guzmán. Y él dijo, 20 años después, el año pasado, el Chapo pues anda libre, y anda libre siendo además uno de los 10 hombres más ricos de América Latina. Y entonces dijo el presidente, ¿qué hemos hecho para que luego de 20 años el principal narcotraficante del mundo en la cocaína y en particular y en otras drogas sea una persona que se encuentra en la lista de los 10 más ricos de América Latina? Algo tenemos que estar haciendo incorrecto o algo podemos hacer mejor para lograr que estas cosas no sucedan. Y que el modelo que tenga la sociedad no sea el modelo de los narcotraficantes como hombres exitosos, sino que tenga el modelo del narcotráfico como una práctica deleznable. En fin, sobre estas reflexiones el presidente Otto Pérez planteó el año pasado en varios foros y prominentemente en Cartagena la necesidad de abrir un diálogo serio, profundo, maduro, políticamente bien fundamentado y técnicamente bien fundamentado sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra estrategia y poder tener un resultado más efectivo. En razón de esto, como todos ustedes saben, se dio un mandato al secretario general, que el secretario general ha cumplido de una manera muy clara y con mucha responsabilidad, el secretario general de la OEA, en el sentido de que hubieran una serie de informes sobre las investigaciones que tenían que de alguna manera darnos luz sobre posibles formas de enfocar la lucha contra el narcotráfico de una manera más efectiva y creativa. Estos informes, como probablemente ustedes conocen y el secretario general ya ha avanzado en este tema, pues se estarían presentando en los siguientes 2 meses para la discusión pública. Bueno, nos parece que esos informes pueden servir de base para esa discusión de la Asamblea General y convertir la Asamblea General en un foro político, no en un foro técnico, porque la Asamblea General primariamente debe conservarse como un espacio político de cancilleres, como un foro político que discuta esas alternativas y reflexiones sobre qué podemos hacer, qué podemos recomendarle a los Estados miembros y en general al mundo de lo que podríamos hacer para mejorar la situación en las estrategias de combate a las drogas. Ese tema el año pasado era un tema muy general. Tenía múltiples posibles facetas, pero conforme hemos ido avanzando, tanto en los estudios como en discusiones públicas, yo he participado personalmente en varios foros públicos en Europa y en América Latina y en Estados Unidos, el más reciente el sábado pasado en la Universidad de California en Los Ángeles. Como se ha ido discutiendo, hay una serie de temáticas específicas que habría que abordar. Y es importante pasar del titular grande de estrategias de combate a las drogas, etcétera, a algunos subtítulos que nos permitan circunscribir la discusión de una manera más clara y encontrar dónde están los posibles nichos de oportunidad que nos van a permitir avanzar en un combate más efectivo al flagelo de las drogas. Y antes de hablar de esos temas, quisiera recordar que también hay algunos principios que no deberíamos de olvidar. Uno nos lo recordó
casualmente el sábado pasado el exdirector de la policía colombiana, el general Naranjo, cuando decía que en el tema de la política de drogas debemos de avanzar con dos principios. Uno, un principio de humanidad, y él hablaba de que debemos de ser y buscar soluciones más humanas, de más respeto a la vida humana en este proceso. Y el segundo principio, que hablaba de un principio de humildad, decía que había que tener humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas todo el tiempo y que a veces nos equivocamos y por lo tanto tenemos que corregir el camino. Y que sobre la base de esos dos principios, de humanidad y de humildad, es posible encontrar, siempre que haya buena fe, mejores respuestas. Otro elemento importante, principio, es que en esta discusión ha quedado claro para todos, así como que el flagelo de las drogas es algo muy negativo para nuestras sociedades, ha quedado muy en claro que la solución pasa en primer lugar y sobre todo por fortalecer las capacidades del Estado, las capacidades públicas del Estado, y que es mayor y más fuerte institucionalidad pública la que nos va a dar respuestas a este problema, y no un debilitamiento de la institucionalidad pública. Y que con mayor presencia del Estado se pueden lograr mejores soluciones en esta temática. Y no solamente el Estado de Derecho y no solamente en el cumplimiento de la ley, en lo que es el Estado de Derecho en sí, sino en otras dimensiones de la acción pública del Estado, como posteriormente voy a referirme. Entonces necesitamos humildad, necesitamos humanidad y necesitamos Estado, fortalecer el Estado y la función pública para dar una respuesta más efectiva al combate a las drogas. ¿Qué temáticas específicas podrían ser útiles que discutiéramos en el marco de la Asamblea General? Yo diría que un primer tema que ha surgido en los estudios y en los debates públicos muy claro es el tema del fortalecimiento de nuestros sistemas de salud para la prevención y el tratamiento del tema de las drogas. La verdad es que hemos hablado mucho de drogas por mucho tiempo, pero cuando uno hace una evaluación parcial de qué es lo que están haciendo los sistemas de salud para la prevención y el tratamiento, están haciendo muy poco todavía frente al flagelo que estamos enfrentando. Y esta débil respuesta del sistema de salud es algo que tenemos que discutir cómo lo hacemos. Tenemos la Organización Panamericana de la Salud para acompañarnos en políticas y fortalecimiento del sistema de salud, y creemos que con respuestas más efectivas en el campo de la salud podemos dar una respuesta preventiva y de tratamiento al tema de las drogas mucho más efectiva. Un segundo tema importante que varios Estados miembros han señalado es el tema de reducir la violencia vinculada a las drogas y en general reducir los delitos conexos a las drogas. ¿Y cómo podemos tener estrategias que hagan que el Estado sea menos promotor de violencia y más promotor de paz? La principal estrategia de respuesta a la violencia en Río de Janeiro, nos lo explicaba hace poco el subsecretario de Políticas de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, ellos le denominan la pacificación de Río de Janeiro. Y la pacificación debe darse en Río de Janeiro y en toda América Latina. Si alguna guerra hay que declarar, es la guerra contra la violencia. Esa guerra tenemos que ganarla. Tenemos que lograr que nuestras sociedades sean más seguras y mucho menos violentas de lo que son hoy. ¿Qué podemos hacer para reducir la violencia y esos delitos conexos y vinculados al narcotráfico? Es importante. Un tercer tema que también varios Estados miembros, y notoriamente me acuerdo del Estado hermano de México, lo ha dicho de manera sistemática, es cómo podemos disminuir sustancialmente el tráfico de armas y el lavado de dinero en América Latina. El flujo de armas es un problema fundamental, alimenta y fortalece al narcotráfico de manera desmedida y elimina en la práctica la capacidad del Estado de tener el monopolio de la violencia. Y esto es un tema fundamental que también tenemos que ponerle atención. ¿Cómo reducimos el tráfico de armas de manera sustancial y el lavado de dinero que convierte a los narcotraficantes, como había dicho anteriormente, en personajes de leyenda de las personas más ricas de América Latina, cuando realmente no deberían de tener ese rol?
Un cuarto elemento que me parece que otros estados han estado planteando es el tema de legalizar algunos cultivos que son importantes para las poblaciones y promover el desarrollo económico local a partir de esos cultivos. En lugar de que esos cultivos se permanezcan ilegales, integrarlos a la economía legal, convertirlos en parte de la economía legal, ganarle la batalla a la economía negra que articula también el narcotráfico y promover el desarrollo económico local. Porque muchas de nuestras poblaciones, sobre todo las más pobres, se involucran en la actividad del narcotráfico por falta de oportunidades económicas. Y este es un tema fundamental que también tenemos que discutir. Entonces, la legalización de cultivos y la promoción del desarrollo económico local es un tema relevante. Por último, quiero mencionar un último tema que me parece importante y que algunos estados han empezado a experimentar sobre este tema de una manera muy activa. Descriminalizar el consumo y descongestionar nuestras cárceles. La verdad es que en todo el hemisferio occidental hemos visto cómo la criminalización del consumo y de otras cosas vinculadas al narcotráfico han aumentado la población carcelaria de manera desmedida y tenemos una sobrepoblación carcelaria en toda América Latina sin excepción. Los episodios de violencia en las cárceles derivado de la sobrepoblación es un tema que es constante. Y los episodios de injusticia derivados de personas que por crímenes menores pasan meses, a veces años en las cárceles, es también un tema de derechos humanos que tenemos que enfrentar. Esos son temas fundamentales que nosotros creemos la Asamblea General nos puede ayudar a reflexionar, a pensar, a buscar alternativas. Y si no en todos, al menos en algunos. Pero lo que queda claro es que la agenda de estrategias alternativas no es una agenda pequeña ni es una agenda limitada, es una agenda amplia, una agenda profunda. Y que todos los estados que hemos estado demandando, particularmente después de Cartagena y en Cartagena en adelante, de que este es un debate necesario a nivel interamericano y a nivel global, creemos que los hechos nos han venido a dar la razón. Este espacio, este debate, este diálogo tiene que darse. Quiero cerrar diciéndoles que hay muchos más temas que uno podría agregarle a esta lista y hay muchos muy valiosos. Algunos, 12 me ocurren ahorita que podrían ser muy interesantes de discutir, pero no quiero agobiarlos ni hoy, ni mucho menos en la Asamblea General con más temática. Pero el tema del vínculo entre la corrupción y el narcotráfico es un tema muy importante. Cómo fortalecemos a los estados en transparencia y disminuimos la incidencia de la corrupción que afecta a nuestros estados debido al narcotráfico. Y un tema también muy importante es el respeto a los derechos humanos, que aunque no es un tema únicamente vinculado al narcotráfico, hay dimensiones de respeto a los derechos humanos que son importantes no olvidar. Pero sobre eso han habido reflexiones anteriores y no queremos profundizar en lo que ya hemos conversado de alguna manera, sino profundizar en aspectos donde hemos tenido poco debate y poco diálogo. Cierro diciéndoles, agradeciéndoles a todos su atención el día de hoy, invitándolos a participar, a sus cancilleres, que tengamos una delegación de altísimo nivel, porque este es un tema trascendente para las Américas y para el mundo, y esperamos que el diálogo político de Antigua sea realmente un diálogo histórico que marque un parteaguas, un antes y un después en cuanto al tema del combate a las drogas en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro Carrera, por presentar al Consejo Permanente el tema central del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. La lucha contra la narcoactividad se ubica dentro de las prioridades de las políticas públicas de los Estados centroamericanos miembros del SICA y en toda nuestra América. Si no hay solicitudes de palabra, ofrezco la palabra
a la representación de Estados Unidos, señora embajadora Lomelín, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Foreign Minister, welcome to the OAS, and thank you for your very interesting presentation. The United States would like to thank you and the government of Guatemala for hosting the 43rd regular session of the General Assembly. We welcome a full discussion of alternate methods to address the problem on drug policy that will focus, as you have stated, on broader institutional issues necessary to combat criminal activity. We have no objection to a thorough discussion on the narcotics trade in the region. In fact, we were a major contributor to the OAS study presently underway. Our delegation feels that discussing these issues under a broader umbrella will generate consensus building and lead to a more productive General Assembly. Thank you very much. Gracias a usted, embajadora Lomelín. Ofrezco la palabra a la representación de República Dominicana. Señor embajador Saladín, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, permítame saludar la presencia y darle la más cordial bienvenida al señor canciller de Guatemala. Al mismo tiempo que aprovechamos para felicitarlo por el énfasis que le ha dado el gobierno de Guatemala y el presidente Otto Pérez Molina, precisamente al tema de la lucha contra el narcotráfico. Ese es un tema que, independientemente del mandato recibido de la cumbre de presidentes en Cartagena de Indias, es el tema porque está vinculado a todos y cada uno de todos los sectores de nuestros países y muy especialmente de nuestras economías. Y en ese sentido, reconocer la prioridad que le otorga el gobierno de Guatemala a las estrategias alternativas para el combate al narcotráfico es precisamente un tema que debe a todos y cada uno de los países de América Latina y el Caribe llevarnos no solo, como lo decía el canciller de Guatemala, a una reflexión, sino también, en cierta forma, a llevarnos a una carta de ruta para enfrentar un problema que tiene efectos ya en todas las direcciones de nuestros estados. Pero independientemente de los 4 temas principales que usted ha mencionado, señor canciller, los sistemas de salud, reducir la violencia, cómo reducir el tráfico de armas y el lavado de dinero, y el 4º tema, legalizar algunos de los cultivos, hay un tema también, señor canciller, que creemos que es fundamental también ubicar dentro de esas alternativas, y ese es el tema del Poder Judicial. En gran parte de nuestros países de América Latina hemos adoptado un código de procedimiento penal o criminal que ha sido ya denominado en algunos de nuestros países como el Código de los Narcotraficantes. Porque desafortunadamente el Poder Judicial y muchas veces el Ministerio Público, en función de las normas establecidas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Criminal, lamentablemente están haciendo un uso excesivo de otorgar la libertad precisamente a quienes han violado las leyes vigentes en muchos de nuestros países. Ese es un tema que debería de incorporarse también a este debate en la asamblea que vamos a tener en Guatemala. Y por otra parte, también, señor canciller, nos ha alegrado mucho ver que usted mencionó dentro del 4º tema, dentro del 3er tema, al vincular el tráfico de armas también con el tema de lavado de dinero. Todavía en muchos de nuestros países es posible adquirir bienes con montos de dinero en efectivo que todo el mundo sabe el origen de esos fondos y de esos recursos. Y hay sectores de nuestras economías, como el sector de la construcción, sin hablar de otros sectores, donde las operaciones de efectivo que se realizan están vinculadas directamente precisamente al dinero del lavado. Entonces creemos que es importante también, dentro de esos escenarios, llevar a profundizar, como lo decíamos precisamente en una exposición que hiciera el propio secretario general al presentarnos lo que eran las líneas generales del estudio que ahí se va a realizar. Lo decíamos que se necesitaba una mayor presencia de técnicos y consultores en los temas vinculados a la inteligencia económica
y a las unidades de inteligencia que funcionan dentro de nuestra superintendencia de bancos y en otras unidades de inteligencia, porque ese es el tema que está corroyendo a nuestras sociedades, unido a todos los otros temas que usted mencionó, señor canciller. Pero les repito que le damos la más cordial bienvenida en nombre de la misión de República Dominicana, lo felicitamos por la identificación de esos temas y finalmente pues todo el mundo sabe lo que es Antigua. Sin una promoción y publicidad para el Hotel Santo Domingo, que es algo extraordinario. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador Roberto Saladín. Solicita la palabra la delegación de Haití. Distinguido representante de Haití, tiene usted la palabra. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Ministre des Relations Extérieures du Guatemala, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord, au nom de ma délégation et aussi au nom de tous les pays du groupe CARICOM, présenter mes plus vives félicitations au peuple frère de l'Équateur, de la Grenade et de la Barbade pour les élections démocratiques qu'ils ont eues dans leur pays, où les peuples frères de ces pays ont exercé leurs droits démocratiques. Cela va sans dire, Monsieur le Président, la démocratie se renforce au jour le jour dans notre région et qu'ils en soient vraiment félicités. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le thème que votre gouvernement a choisi est hautement important dans la formulation de toute politique de sécurité de l'hémisphère. En effet, le fléau de la drogue non seulement constitue une menace sur la sécurité nationale de chaque État, mais aussi une menace sur le futur de chacun de nos pays, notamment en ce qui a trait aux jeunes de ces États qui sont plus souvent les premières victimes de ce mal horrible. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, la semaine dernière, soit le 19 février, a eu lieu à Port-au-Prince, Haïti, la réunion intersessionnelle des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. La question de la lutte contre le trafic de la drogue a été amplement débattue, en présence notamment de l'attorney général des États-Unis, M. Eric Holder, qui a été l'un des invités spéciaux. Cette question a été, est et continue d'être encore au cœur de tous les débats au sein de la CARICOM. Il n'est pas sans savoir que la sous-région de la Caraïbe est une constante victime de ce trafic, tenant compte de notre position géographique et aussi de peu de ressources disponibles capables de mener cette bataille infinie. Pour finir, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma délégation remercie le gouvernement guatémaltèque, notamment le Président de la République, son Excellence Otto Pérez Molina, pour son leadership dans la région sur ce thème aussi important, et aussi pour avoir soumis ce thème lors de la prochaine Assemblée générale. Monsieur le ministre, j'ai eu le privilège en 2009 de visiter l'Antigua et Guatemala. J'ai estimé un endroit comme un endroit magique. Je suis certain que la magie de cet espace de terre du Guatemala convaincra et aussi aidera les délégués à arriver à de très bonnes résolutions pour le bien de notre région. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor representante de Haití.
Solicita la palabra la representación de Uruguay. Embajador Milton Romani, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Le damos la bienvenida al señor canciller de Guatemala. Nos congratulamos por su presencia y por lo que acabamos de escuchar, lo cual aprobamos, adherimos fervientemente a la inquietud y a la propuesta que trae el señor canciller sobre uno de los temas cruciales que hacemos totalmente de acuerdo, tiene que estar en el debate político de la próxima Asamblea General. Nos congratulamos por esa iniciativa. Pensamos que es un debate político que el sistema interamericano se debe hace mucho tiempo. Como usted sabrá, señor canciller, el Uruguay plantea iniciativas audaces con respecto a estos temas, pero no es la primera vez que Uruguay hace acuerdo con estas consideraciones que hace el canciller. El año pasado, como representantes de Uruguay ante la Comisión de Estupefacientes, escuchamos atentamente lo que decía la delegación de Guatemala, que estaba diciendo ya estas mismas cosas. La delegación de Uruguay, en el seno de la CICAD, ya en la reunión de la CICAD realizada en Santa Cruz de la Sierra del año 2007, como después lo reiteramos en Viena en el 2008, 2009 y 2010, reclamaba un debate democrático sobre estrategias alternativas en el problema social complejo de las drogas, que así nos gusta caracterizar el fenómeno. Nosotros adherimos fervientemente a los principios enunciados y a los temas específicos al que refirió el señor canciller. Permítanme brevemente dos paradojas en torno al tema. Cuando en los países, en la sociedad, en la familia, incluso acá, hablamos del tema de las drogas, que no es solamente el problema del narcotráfico. El problema de las drogas debe mirarse con amplitud descentrada porque tiene que ver con los flujos de lavado de dinero que convierten la economía ilícita en economía formal, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la presencia del Estado que durante mucho tiempo estuvo ausente en nuestros países. Cuando hablamos de estos temas, todos decimos, es un tema grave, es un tema inexcusable, está agrediendo a nuestra juventud, está poniendo en peligro la estabilidad democrática, decimos, es una cosa espantosa. Sin embargo, cuando construimos las agendas públicas, no siempre somos lo suficientemente coherentes con ese nivel de alarma pública que nosotros mismos ayudamos a generar. Entonces, debatir la verdadera dimensión que tiene este problema desde el punto de vista de la construcción de políticas públicas para enfrentar un problema social complejo es un gran desafío que por suerte fue planteado por varios presidentes en la cumbre de Cartagena. La OEA lo ha recogido con la seriedad que merece y la Asamblea General que realicemos en Guatemala nos puede dar la excelente oportunidad como para debatir las políticas alternativas. Hacemos total acuerdo en que desde la Convención del 61 para acá y los modelos elegidos que se han caracterizado por la denominada guerra contra las drogas no ha sido al menos suficiente y ha agregado daños colaterales y centrales de mucha envergadura. El enfoque de derechos humanos para enfrentar el problema de las drogas es
un principio fundamental. Lo estamos discutiendo en este Consejo Permanente. Pues bien, el enfoque de derechos humanos, una política más humanitaria y una concepción más y una actitud más humilde son principios que nosotros compartimos. No debe ser casualidad que hombres como el general Otto Pérez Molina o como el general Oscar Naranjo o como la Policía Militar de Río de Janeiro, a la que supe visitar, están haciendo un análisis y un balance sobre los alcances limitados que tiene la aplicación de la ley y la represión como formas efectivas de fiscalizar. Es decir, estamos reconociendo la insuficiencia de la ley penal, de la aplicación de la fuerza, como insuficientes para enfrentar un problema social complejo y para regular mercados, que es, en definitiva, el problema y el nudo central cuando hablamos de políticas de drogas. Por lo tanto, bienvenido sea que esta iniciativa de Guatemala cuenten con todo nuestro apoyo. Es necesario abrir opiniones. La Organización Panamericana de la Salud ha publicado un excelente trabajo encabezado por el profesor Tomás Weibor y 12 colaboradores, que se llama Las políticas de drogas y el bien público, y donde analizan pacientemente 47 experiencias de aplicación de políticas de droga. Es el momento de la evaluación, es el momento de tener el coraje de probar otros modelos que no se radiquen en la represión y ampliar los derechos, la salud pública, bajar la violencia y levantar la bandera de la pacificación, como bien ha dicho el canciller. Canciller, cuente con nosotros, queridos colegas, cuenten con nosotros para aportar a este debate que es inexcusable para todos nuestros países. Muchas gracias, embajador Milton Romani, por sus planteamientos preliminares. Solicita la palabra la representación de Canadá. Embajador Alan Culham, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. On behalf of the Canadian government and the Canadian delegation, I would just like to thank the Guatemalan Foreign Minister for his presence here this morning and for his presentation of the theme of the next General Assembly. Mr. Chairman, I had the honor and the privilege of being the Canadian ambassador in Guatemala for 3 years. And while I did not manage to visit the city of Antigua 40 times in 1 year, I possibly visited the city 40 times in the period of 3 years. And it truly is a magnificently beautiful city, and I look very much forward to being back in Antigua in a short 4 months. The subject which you have proposed, the alternate strategies to fight against drugs, we agree that this is certainly a very complex subject and no small matter, and deserves the full attention of this Permanent Council and this organization. As such, Mr. Chairman, we look forward very, very much to participating in this debate, and hopefully these discussions and any resulting declaration will be focused, constructive, and balanced. So thank you again, Mr. Chairman, and we look forward to participating in the General Assembly in Guatemala. Thank you. Muchas gracias, embajador Culham, por su intervención. Solicita la palabra la representación de Colombia. Embajador Andrés González, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Un saludo especial al señor ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, con nuestra complacencia, congratulación por el entusiasmo y el fervor con el cual su país, su presidente, su gobierno asumen este importante desafío para una de las que han de ser entre las más importantes asambleas de nuestra organización. Y no puede ser de otra manera, porque una agenda que se ocupa de uno de los temas sobre los cuales debe dirigir la mirada
la mayoría de nuestros gobiernos resulta esencial, sin duda. Este es uno de los asuntos que exige un tratamiento universal, un tratamiento en primer lugar hemisférico de todas las Américas, colocarlo en un lugar destacado en la agenda de nuestras políticas públicas para tomar decisiones. De una parte, por la necesidad de ello, de otra, porque solo con una acción concertada entre todas nuestras naciones podremos enfrentar este problema. Usted ha señalado cómo, y le agradecemos, en la cumbre de Cartagena se incluyó en la agenda precisamente este tema y se inició el proceso que requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, y se trataba de romper el silencio sobre muchos años en un tema tan importante y abrir un espacio para comenzar la exploración, el análisis de diferentes alternativas, ideas y perspectivas. Por eso, la importancia que reviste el que Guatemala le asigne tanta importancia a este tema y se miren y revisen puntos esenciales de la agenda como los que usted ha señalado. Sin duda es una situación compleja con varias caras. Una primera prioridad, fortalecer Estado, instituciones, no hay duda. Si no perseveramos en fortalecer nuestra justicia, nuestras procuradurías, nuestras fuerzas militares, nuestra policía, todo aquello que supone resolver los conflictos con una visión de interés general, ese huracán de violencia que pasa por varias regiones del mundo, incluida América Central y nuestra América, pues es devastador. Por ello hay que fortalecerse en ese aspecto, junto con otro fortalecimiento básico, el de los valores, el de la educación, el de un carácter y una personalidad recia para enfrentar semejante desafío. En ese orden de ideas, igualmente, usted ha señalado los distintos eslabones de ese problema, cómo enfatizar en prevención, en salud, en la protección de nuestros jóvenes. No hay familia exenta en América de este gran problema. Y eso hay que tratarlo con todo el cuidado propio que hay que asignar a nuestra juventud en prevención, en salud, en rehabilitación, en cuidado, en buen ejemplo. De manera que una nueva cultura y un nuevo esquema en salud y educación en este orden de ideas resulta vital. Y en tercer lugar, señala usted alejar la violencia. Claro, es de ese recurso del narcotráfico que se nutren organizaciones al margen de la ley, organizaciones alzadas en armas, que las ha hecho de las más poderosas de la criminalidad en el mundo entero, gracias a esa alianza que hay que romper, a esa situación que hay que romper, como es los recursos que alimentan ese negocio de la violencia. Y desde luego este problema del narcotráfico afecta a todas las naciones, todos los pueblos, pero hay unos que los afecta más que otros. A todos los afecta en la salud, pero a otros los afecta de una manera macabra en el tema de la violencia, y encontramos los delitos más atroces, los atropellos más profundos a los derechos humanos por ese empuje terrible que ha propinado el narcotráfico. Varias estrategias igualmente señaladas: romper el esquema diabólico del tráfico de armas, del lavado de dinero, de los paraísos fiscales, de los precursores químicos, en fin. Habrá un temario denso e importante por ustedes señalado, y desde luego todas las perspectivas, al lado de la política, la económica, con la demanda y la oferta, desde el punto de vista de este negocio que tendría que producir necesariamente sus efectos, la política, la cultural. Pues se trata finalmente de abrir ese gran espacio de debate político por usted señalado, para que las distintas ideas, las distintas perspectivas, sobre todo las diferentes experiencias de nuestros países, que tienen mucho que aportar, abonar, porque tienen particularidades que se deben conocer, y propiciar decisiones políticas, propiciar un proceso que conduzca a seguir impulsando esta tarea. Luego vendrá
igualmente la conciencia que hay que adquirir en otras regiones del mundo, porque la lucha es universal. Así como América marca el ejemplo, Europa, Asia, el resto de la humanidad tiene que asumir la responsabilidad indeclinable que le corresponde. Pero creemos que señalar el camino, señalar esas distintas alternativas exigen un liderazgo muy importante, como ya lo viene adelantando el secretario general, de manera cuidadosa con todo su equipo en el estudio de todos estos temas. De manera que gracias por ese fervor, por ese entusiasmo, gracias por ese trabajo coordinado con nuestra Organización de Estados Americanos y esperamos los mejores resultados. Muchas gracias, embajador Andrés González. Muy bien. El canciller Carrera va a hacer uso de la palabra. Bueno, solamente para agradecer muchísimo a todas las delegaciones que se han expresado y a todas las presentes por el apoyo al acompañamiento de la temática sugerida. Sabíamos que es un tema que muchísimos estados lo han tenido planteado en su agenda por muchos años. Y el sábado pasado estábamos en Los Ángeles y había un momento en que alguien me preguntó qué había hecho el presidente Otto Pérez Molina que no hubieran hecho otros presidentes. Y lo único que me acordé es de aquella famosa cuento, historia, fábula sobre el rey desnudo, ¿no? En que todo el mundo sabía que el rey estaba desnudo, pero todo el mundo decía que andaba vestido, ¿no? Porque nadie se atrevía a decir el rey está desnudo. Y yo creo que el liderazgo del presidente Otto Pérez ha sido básicamente eso. Había mucha gente diciendo el rey está vestido y todos sabíamos que estaba desnudo y que había que buscar cosas diferentes para poder dar una respuesta más efectiva al problema de las drogas. Y yo les diría que clarísimamente, una vez abierto este espacio de conversación y de diálogo entre los países, yo estoy seguro que vamos a caminar hacia un mejor horizonte y que, como decía anteriormente, la Asamblea General en Antigua se convierte en un parteaguas para América Latina, para el hemisferio occidental y yo diría para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por su apoyo esta mañana. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Propongo ahora que el Consejo Permanente tome nota de la exposición del embajador Luis Fernando Carrera Castro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, con relación al tema que el gobierno de su país propone como asunto central para las deliberaciones que tendrán lugar con ocasión del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General que habrá de celebrarse en la ciudad de Guatemala, en junio próximo. Reiterar el agradecimiento de los Estados miembros de la OEA al pueblo y gobierno de Guatemala por el generoso ofrecimiento para ser la sede y hospedar a las delegaciones que asistirán a esta Asamblea General. Agradecer al ministro Carrera Castro su visita a esta Casa de las Américas y proponer el tema central que ya atentamente hemos escuchado. ¿Se acuerda lo propuesto? Acordado. No teniendo otro tema a ser considerado, esta sesión ha concluido. Se levanta la sesión. Ya.